La principal definición sobre la importancia de las elecciones se refleja aproximadamente en el siguiente concepto. Las elecciones representan el método democrático para designar a los representantes del pueblo. En las elecciones, para que gane un candidato debe obtener más de la mitad de votos válidos. En caso contrario, se recurre a un balotaje o segunda vuelta entre los candidatos más votados. Las elecciones son la fuente de legitimación del sistema político. Un gobierno surgido de elecciones libres y universales se reconoce como legítimo y democrático. En los estados modernos, ningún fenómeno es tan común como el de las elecciones, es decir, la designación de representantes a través del voto electorado. Para poder ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener la oportunidad y gozar de la libertad de elección, y éstas deben estar amparadas por la ley. ¿Qué importancia tienen las elecciones en los diferentes sistemas políticos? Las elecciones constituyen la base del concepto democrático liberal, según la teoría democrática liberal, y los líderes políticos de un país deben ser designados mediante elecciones. Aunque las elecciones no son sino una forma de participación política entre tantas otras, como por ejemplo la afiliación partidaria, sindical o la participación en manifestaciones, su importancia es muy especial, pues para la gran mayoría de la población representa el único instrumento de participación en el proceso político. En principio, hay 3 factores estructurales que determinan las funciones concretas de las elecciones, a saber: A. La estructura del sistema social, clases, estratificación social, etnia, religión, etc. B. La estructura del sistema político, sistema parlamentario o presidencial. C. La estructura del sistema de partidos, números de partidos políticos, tamaño de los partidos y distancia ideológica entre los partidos. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador es el órgano legislativo o parlamento del Estado salvadoreño. Es de tipo unicameral y está integrada por 84 diputados elegidos mediante el voto secreto y universal, que representan los 14 departamentos de la República según su población. El periodo legislativo es de 3 años y se permite la reelección indefinida. Parlamento Centroamericano, también conocido como Parlacen, es una institución política consagrada a la integración de los países de Centroamérica. Tiene su central en la ciudad de Guatemala. El Parlacen se integra con 20 diputados nacionales electos directamente mediante el sufragio universal por los ciudadanos de cada estado miembro. Los diputados del Parlacen son electos por un periodo igual al periodo de elección de cada gobierno en cada país miembro del Parlacen. Además, lo integran los presidentes y los vicepresidentes o designados a la presidencia de la República de cada uno de los estados centroamericanos, al concluir su mandato por el periodo que determina la Constitución de cada país. Elecciones de consejos municipales. La elección se realiza mediante un sistema de planilla en la cual cada partido político o coalición nomina a los miembros del Consejo Municipal, alcalde, síndico y 2 o más regidores, en función de la población del último censo de población de la circunscripción electoral. El Consejo Municipal está encabezado por el alcalde y su municipio. Los consejos están integrados por concejales elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional, utilizando el sistema de Hunt. Duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelegidos. ¿Cuáles son los requisitos para poder ejercer nuestro voto? De acuerdo al Código Electoral, en el capítulo 2, artículo 9, se requiere ser ciudadano salvadoreño, estar inscrito en el registro electoral, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos, identificarse con su respectivo carnet electoral y demás, aparecer en el correspondiente patrón emitido por el tribunal, de acuerdo al registro electoral. ¿Cuándo una persona es incapaz de ejercer el sufragio? Según el artículo 7, son incapaces de ejercer el sufragio aquellos que se dicte autodepresión formal, los enajenados mentales,
los declarados en interdicción judicial, los de conducta notoriamente viciada, los que compren o vendan votos en las elecciones. ¿Cuáles son los tipos de votos que existen en nuestro país? Existen 4 tipos de votos, los cuales son: voto por bandera, es el que todos conocemos, pues era el único que teníamos hasta el año 2012 cuando entró el voto preferente. ¿Qué significa el voto por bandera? Significa que acepto tal cual el orden de las candidaturas presentadas por el partido. El voto es un voto entero para el partido marcado. Esta es la forma de votación que todos los partidos suelen pedirle a sus simpatizantes. Hay 3 modalidades y son equivalentes entre sí: marcando solo la bandera, marcando bandera y todas las caras, o marcando todas las caras sin marcar la bandera. Voto preferente. Este tipo de voto apareció para la elección de 2012 y era la otra forma de votar si no se quería votar por bandera. ¿Qué significa este tipo de voto? Significa que no importa si marco la bandera o no, pues no tiene efecto en el voto, que desde el momento que marco una cara o varias de un solo partido, estoy reordenando la lista, es decir, en mi papeleta, cada cara marcada la estoy subiendo de posición. Tiene 2 tipos de modalidades: bandera y caras, o marcar la cara sin marcar la bandera. Voto cruzado. Este tipo de votos surgió para las elecciones del 2015 y consiste en marcar caras de distintos partidos. ¿Qué significa este voto? Significa que estoy fraccionando mi voto entre varios partidos políticos. Cada fracción que se realiza son a la vez marcas de preferencia, es decir, que en cada columna marcada se está reordenando la lista de ese partido. Tiene 2 reglas: se marcan solo caras, nunca banderas. No se marcan más caras que el total de escaños que se elijan en ese departamento. Voto impugnado. Es cuando la junta receptora de votos no tiene claro por quién votó la persona, cuando la papeleta no tiene marcas en banderas o en la fotografía de los candidatos. El voto es considerado como una abstención, ya que la persona asistió a los centros de votación pero no prefiere ninguna de las opciones. La abstención no debe confundirse con el ausentismo, pues este último se refiere a cuando una persona decide quedarse en casa y no votar. Votos para alcaldes. Para emitir el voto para alcaldes, las formas no son parecidas a las de los diputados a la Asamblea Legislativa y del Parlamento, ya que no existe voto cruzado, sino que puede marcarse en 3 opciones: marcar solo la fotografía del candidato, marcar fotografía y bandera, o marcar solo la bandera. En un proceso de elecciones existen diferentes representantes asignados por el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que puedan realizarse de manera transparentes y ordenadas. Estas son los siguientes: Junta Electoral Departamental, por sus siglas JED, es un organismo electoral departamental que representa de manera colegiada al Tribunal Supremo Electoral, TSE. Estará integrado por un máximo de 5 personas y sus respectivos suplentes, y un mínimo de 3 personas, presidente, secretario y vocal. Las personas que conformen la JED deberán tener DUI vigente que indique que residen en el departamento donde ejercerán sus funciones. Es la autoridad designada en cada departamento y su misión es coordinar y supervisar el desarrollo del proceso electoral. Además, la JED es la encargada de recibir la entrega de paquetes electorales, los cuales serán transportados a las sedes departamentales bajo la custodia de la PNC y la Junta de Vigilancia Electoral. Junta Electoral Municipal. La JEM es un organismo electoral temporal, el cual depende de la JED, que de manera colegiada representa al TSE. Es la autoridad electoral que representa a un municipio. Su misión es coordinar y supervisar el desarrollo del proceso electoral y a las juntas receptoras de votos de su jurisdicción. Al igual que la JED, la JEM estará integrado por un número máximo de 5 personas, propietarias y sus suplentes, para su funcionamiento, y con un mínimo de 3 personas, presidencia, secretario y primer vocal. Quienes integren la JEM deberán tener DUI vigente que indique que residen en el municipio donde ejercerán sus funciones. Juntas receptoras de votos. Es un organismo electoral temporal, el cual depende de la Junta Electoral Municipal y que de manera colegiada representa al TSE.
como autoridad electoral, es la encargada de facilitar el derecho al voto a las y los ciudadanos que lo soliciten y de realizar el conteo de votos al final de la jornada. Sus facultades están delimitadas por el Código Electoral. Requisitos para formar parte de la JRB: ser salvadoreño, ser mayor de 18 años, residir en el municipio en donde se ejercerán sus funciones, tener DUI vigente, de reconocida honradez, saber leer y escribir correctamente. Causales por las que no puede ser miembro de la JRB: las personas de alta en la Fuerza Armada, los miembros de la Policía Nacional Civil y de los agentes municipales CAM, los funcionarios de elección popular y los candidatos a dichos cargos, las personas que no estén en el ejercicio de sus derechos ciudadanos según el artículo 74 y 75 de la Constitución.